Hola, muy buenas noches. El placer de reencontrarnos nuevamente a través de este medio de tecnología para que usted allí en su casa donde se encuentre pueda escuchar la palabra de Dios. Continuamos con los estudios que estamos haciendo de grandes personajes de la Biblia que lleva por título con hombres como tú y yo. ¿Y sabe por qué se le puso este título de hombres como tú y yo? Porque más allá de todas las grandes proezas que podemos encontrar que estos personajes han realizado, son personas comunes, normales, personas que han tenido defectos, errores, que han cometido pecado, pero pese a todo eso han logrado cosas extraordinarias. Y a propósito de eso, yo quiero que en esta breve enseñanza que vamos a tener en esta noche, podamos siempre rescatar no solamente la debilidad de las personas a las que estudiamos para encontrarnos como más a la altura de ellos, sino poder cada uno de nosotros saber que personas con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, logran cosas extraordinarias porque son personas que han creído en Dios, que han puesto su fe en acción y se han esforzado en lograr cosas. Y si tú y yo, que tenemos estas mismas debilidades y estas mismas flaquezas, creemos en Dios, ponemos nuestra fe en marcha a través de Él y nos atrevemos a realizar cosas grandes, lo vamos a lograr, porque nuestro Dios es el mismo. En esta noche yo les quiero hablar de Salomón. Habíamos hablado el miércoles pasado del rey David. Salomón es su hijo y es quien sucede en el trono a David. Salomón nació en el año 988 a.C. en la ciudad de Jerusalén y falleció en el año 931 a.C. también en la ciudad de Jerusalén. Salomón fue hijo del rey David y de Betsabé, el segundo hijo de este matrimonio. Recordemos que el primer hijo de este matrimonio fue muerto por el pecado con que ellos concibieron a ese hijo. Y ahora Dios, habiendo perdonado a David su padre, sus pecados, su error, habiéndose él arrepentido de verdad, le regala que el hijo de este mismo matrimonio pudiese alcanzar el trono, cuando no era él el que sucedía por edad en el trono. Pero bien, nos vamos a centrar en Salomón. Salomón también fue el tercer rey que encontramos en la Biblia en lo que es la Israel unida. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero Salomón, hijo de David. Ambos, los tres reyes, tanto Saúl como David como Salomón, gobernaron 40 años cada uno. Esto a modo anecdótico que me llamó la atención, justo los tres tuvieron 40 años en el reino, en el trono de Israel unida. A partir de la muerte de Salomón, ese reino se divide en el reino de Judá y el reino de Israel, y allí comienzan ya reinados paralelos en una nación dividida. Podemos decir que Salomón comenzó a reinar en el año 970 a.C. y lo hizo hasta el año 930 a.C. Era de la edad de casi 20 años, un poco menor a 20 años, cuando él hereda el trono. ¿De quién hereda el trono? Nada menos que de su padre, el rey David.
y con eso hereda también una gran responsabilidad y desafío enorme, porque su padre había engrandecido grandemente a la nación de Israel. David, en su tiempo de reinado, como un guerrero que era, había conquistado muchas ciudades y territorios que le habían sido usurpados a Israel, devolviendo esos lugares al origen que estos tenían, como también conquistó aún otras ciudades y territorios más allá de el que era originalmente Israel. Por lo tanto, engrandeció esa nación. Ahora Salomón tenía un enorme desafío, que era gobernar siendo tan jovencito a esta nación, nada menos que a la sombra del rey más grande de la historia, como lo fue David. También podemos decir que Salomón fue elegido por Dios para reinar. No fue una elección de sus padres, sino Dios es quien le dice a David que es Salomón el que va a heredar el reino. Y allí vemos algo muy hermoso. Qué bueno es ocupar el lugar cuando Dios nos da el lugar. No ocupar el lugar tratando de nosotros usurpar lo que no nos corresponde. Sucedió con 2 de sus hermanos que terminaron muy mal, la historia lo cuenta, pero Salomón heredó el trono porque Dios así lo dispuso. Y cuando nosotros realmente hacemos aquello que Dios dispone para con nosotros, la bendición de Dios está en nosotros. Muy bien, podemos ir a la palabra de Dios y comenzar a leer algunos versículos nada más que yo quiero puntualizar. El primero se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 3, donde nos muestra cómo comienza este reinado el rey Salomón. Y dice así la palabra de Dios: Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Comenzamos a ver que él empieza su reinado, su trono, de una manera maravillosa. Así como su padre se lo pide y le recomienda, y esto es un texto hermoso que podemos leer, las recomendaciones que le da David, su padre, antes de morir, cuando entrega el trono en manos de Salomón. Salomón comienza, dice, amando a Jehová. Qué lindo ese término. Fíjese que en muy pocos reyes o personajes bíblicos menciona este adjetivo del amor. La mayoría dice anduvo en los estatutos de Dios, siguió en los caminos de Dios, cumplió con los preceptos de Dios, todas estas cosas. Sin embargo, aquí utiliza un término que es muy agradable, porque está hablando de un sentimiento real y verdadero, más allá de una obligación o de una forma de actuar. Está hablando de un sentimiento que nace en el corazón. Dice, Salomón amó a Jehová. Andando, ¿de qué manera demuestra ese amor? Andando en los estatutos de su padre David. Y haciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Esto hizo que Dios pusiera su mirada en este jovencito. Y Dios se le aparece a Salomón y le dice algo extraordinario. ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo lo haré. Qué maravilloso. Si Dios se aparece o un ángel se aparece a nosotros y nos diría la misma cosa, ¿qué quieres que yo haga por ti? Dímelo que yo lo hago. ¿Qué es lo que usted le pediría? Piense unos segundos. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué le pediría
en ese caso a Dios? Tal vez le pediría vivir una larga vida, tener una buena salud, tal vez tener una gran familia, tal vez tener el amor y la correspondencia de cada uno de sus seres queridos. Tal vez le pediría dinero, posesión, una riqueza, un buen estatus de vida. ¿Qué cosas le pediría? ¿Le pediría poder? ¿Le pediría alguna habilidad especial? ¿Cuántas cosas se nos pueden cruzar en nuestra mente si tuviéramos esta petición? Pero vayamos a la palabra de Dios, allí en Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 5, y veamos esto. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Recuerden que por la desobediencia de Saúl no puede tener el mismo privilegio que David, pues el heredero al trono de Saúl no es su hijo Jonatán ni ningún otro, sino otra persona fuera de la familia, como lo fue David. Pero a David Dios le confirma el trono por generaciones. Y aquí se está cumpliendo. Y eso es lo que en la oración, en este sueño, Salomón le dice a Dios. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en este lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede controlar, ni contar, ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa es la petición que Salomón le hace a Dios. Y el versículo 10 nos dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus amigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes nadie de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y glorias, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como ti en todos tus días. Mire qué extraordinario. Primero, lo maravilloso es que Dios vio el corazón de Salomón, vio que éste lo amaba y se le aparece en sueños diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Que yo lo haré. Esa petición que tal vez nosotros en los pensamientos anteriores nos fuimos por muchos lados diferentes, Salomón, entendiendo su situación, recordando las misericordias de Dios para con su padre, que lo fortaleció en el trono, que lo hizo llegar a término en ese trono, siendo
que cometió sus errores y errores que hubiesen costado la vida. También le confirma la heredad en el trono y ahora se estaba todo esto cumpliendo porque él estaba tomando el trono. Y él dice, soy muy joven y no tengo la capacidad de gobernar un pueblo tan grande. No tengo la habilidad de poder conocer y discernir como corresponde lo que está bien de lo que está mal. Por eso él le pide sabiduría para entender todas estas razones y poder gobernar de una manera equitativa, recta a este pueblo, que él le recuerda es el pueblo que Dios había escogido. Él sentía la responsabilidad y la presión de gobernar un pueblo que no era cualquier pueblo, sino el escogido por Dios. Esto también nos habla de una grandeza que hay en esa persona. Toda persona que ocupe un cargo importante y tenga la humildad de reconocer sus falencias, sus limitaciones, que necesita ayuda, que necesita un perfeccionamiento, es tan loable y tan maravilloso que esto siempre agrada absolutamente a todos. A Dios le agradó y Dios recompensó el pedido que hizo Salomón. No solo le concedió esa sabiduría, esa inteligencia para oír juicio. Ese es otro término que en algún otro momento lo vamos a explayar mejor. Fíjese que Dios le dice, qué bueno que has pedido sabiduría para oír juicio. No una sabiduría para que nuestra mente pueda razonarlo todo y creer que todo lo que razona nuestra mente es lo correcto e indefectiblemente, sino para aprender a oír los juicios a tomar. Y Dios le concede esta sabiduría y Dios también le da cosas, dice, que no pediste. Le da riquezas y gloria. Y no habrá, dice, otro rey en tus tiempos que pueda igualarte a ti. Muy bien. La sabiduría de Salomón comienza realmente a destacarse de una manera maravillosa. Y comenzamos a verlo en muchos aspectos. Hay una de las tantos juicios que él emite que terminó siendo muy famoso, fue uno de los primeros que le tocó en su reinado y que impactó primeramente al pueblo y luego todo esto se hizo conocer y ya no era solamente el pueblo de Israel al que él gobernaba, sino fuera de la nación, a los otros reinos que estaban a su alrededor. Nos cuenta que van al rey dos mujeres que vivían juntas en una misma casa y que una da a luz un hijo varón y a los 3 días la otra también da a luz otro hijo varón. Ambas vivían solas con sus bebés y algo sucedió. De noche se le plantean una de ellas, sin querer se acuesta sobre el bebé y aplastándolo se asfixia y muere. Y según el relato de estas mujeres, la mujer a que se le murió el bebé fue y tomó el bebé de su compañera y puso su bebé muerto en la cama de su compañera y ella tomó el bebé de su compañera vivo y se lo trajo así, haciéndolo creer como su propio hijo. Cuando la otra mujer despierta y quiere amamantar a su bebé, nota que está muerto, pero al verlo bien reconoce que no es su bebé. Y ahí va al planteo al rey Salomón. Y dado a que ambas decían que eran madres del hijo vivo y ninguna de las dos se hacía cargo de ser la madre del hijo que había fallecido, Salomón toma una decisión y manda a uno de los guardias a traer una espada
Y cuando trajo la espada le dijo: corten al niño en dos y denle un pedazo a cada madre. Inmediatamente la verdadera madre, teniendo ese amor entrañable de una madre, dijo: no, por favor, no haga mi rey, mi señor, tal cosa. Prefiero que le conserve la vida al niño y que se lo entregue a ella antes de que el niño muera. En cambio, la otra dijo: no, no, ni para uno ni para otro, que lo partan al medio. Y allí rápidamente Salomón dijo: bueno, la primera es la madre, porque ese amor de madre fue el que floreció por encima de un amor personal. Ese juicio impactó a la nación y comenzaron a reconocer que Salomón actuaba con una sabiduría diferente y fue trascendiendo, y muchos otros comenzaron a ver justamente la gran capacidad que tenía Salomón para gobernar. Sabe que su reino no se radicó en los dotes militares, como lo fue el reino de Saúl y de David, sino por el contrario, su reino, su campo en el que él trabajó y amplió y gobernó, fue el campo de la reflexión, de la meditación, de la concepción de grandes proyectos, la negociación y la organización. Todos estos fueron los puntos fuertes de Salomón en su reinado. Fue un reino de paz, un reino de extinción, un reino de grandeza, un reino de mucha abundancia. Hizo alianzas con muchas naciones y extendió todas estas relaciones políticas y económicas con todas las naciones y los reinos cercanos a él. Creó una gran flota en donde sus barcos andaban por todos los mares del Asia Menor, como de África del Norte, como también de Europa del Sur. Y allí comercializaban e intercambiaban toda clase de artículos. Todo esto generó muchas riquezas al país, muchas ganancias, e hizo muchas conexiones extraordinarias en todas partes del mundo. Fue como hoy podríamos decir una persona que abre el comercio exterior, que les permite a aquellos que están trabajando dentro poder vender sus artículos no solo dentro de la nación, sino fuera de ellas. Y todo esto trajo un gran progreso a toda su economía. Sabe que fue un reinado totalmente de paz. No hubo ninguna guerra mientras Salomón estuvo como rey. Su nombre, Salomón, significa paz. Y también él tiene un segundo nombre que es el de Jedidías, y este nombre significa amor. Y ambas cosas realmente se cumplieron en su reinado. Hubo paz y hubo amor, y hubo prosperidad en todas las cosas. Él también se destacó en muchas otras cosas. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén, un legado de su padre. Todos conocemos la historia. Era tan imponente esta construcción, que estaba realizada para con Dios, que cambió el curso inclusive de la nación y de la adoración a Dios. Ya no se hacía en los lugares altos aquellos altares en donde se sacrificaban a Dios, sino todos acudían al templo. Y fue tan majestuoso en toda su construcción y en los materiales de exquisito que escogió para llevarlo adelante esto, que terminó siendo una de las 7 maravillas del mundo. También construyó un palacio real, el palacio llamado con su nombre, el Palacio de Salomón,
que era con una arquitectura maravillosa y con una construcción de un glamour extraordinario que todos admiraban. También construyó terraplenes que le permitió ir encauzando el agua en zonas que eran totalmente áridas para que éstas pudiesen tener un verdor y pudiesen producir algo y ser más fértil la tierra, como también tantas otras construcciones con una excelencia tan maravillosa que de todas partes del mundo actual en el que él vivía venían a ver las construcciones de Salomón. Ahora, una de las cosas extraordinarias es lo que Dios dice de Salomón. Y sabe que esto me gusta puntualizarlo, porque a veces uno se queda con las falencias de la persona y no repara en aquellas cosas en las que Dios miró y Dios realmente admiró de esta persona. Encontramos en Primera Reyes, el capítulo 3, el que estamos leyendo, el versículo 12, en donde Dios dice: no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso lo dice Dios de Salomón, mostrando la gran sabiduría, la grandeza, la gloria y la majestuosidad que Dios le brindó a Salomón. También nos dice en Primera de Reyes, pero el capítulo 4, el versículo 31, más sabio que todos los hombres. Más sabio que todos los hombres. Ahora, yo a este personaje le he puesto un pequeño subtítulo y me gusta a veces ponerlo para en ello hacer un pequeño resumen de lo que representa en este caso este personaje. Y ese pequeño resumen, ese subtítulo, yo le he puesto: el más sabio y el más insensato. Y usted dirá, ¿por qué? Hasta ahora hemos visto todas las cosas extraordinarias. ¿Cómo puede ser que semejante persona termine siendo insensato? Sabe que además de todas las cosas que antes les mencioné, tenía la habilidad también de escribir. Escribió grandes poemas y escritos. Hay 104 cantares y hay un cantar de los cantares, el 105, que lo tenemos en la palabra de Dios. Y esto lo escribió en su época de juventud, en la época romántica, en la que él pudo relacionar el amor de un hombre con una mujer con el amor de Dios para con sus hijos, su pueblo y la iglesia. También escribió los proverbios, que son principios universales de vida. Son principios en los que uno puede basarse para ir proyectándose en la vida. Esto los escribió en su época de madurez, en su época de mayor esplendor, en pleno reinado con toda su gloria. Y también escribió Eclesiastés, que en Eclesiastés es un poco la búsqueda de lo verdadero, lo valioso en la vida. Y esto lo escribió en su vejez, un año antes de morir. Allí él escribe Eclesiastés. Y qué paradoja. ¿Por qué será que él, primero como una mente soñadora, escribe todas esas cosas tan hermosas que podemos encontrar en el Cantar de los Cantares, como si nos vamos a libros históricos podemos encontrar los otros 104 cantares que escribió Salomón? Cómo luego en su madurez él puede encontrar un equilibrio, que escribe los proverbios tan maravillosos que son pautas de vida para cada uno de los que lo toman. Y sin embargo en Eclesiastés
él va ondando de un lado para el otro en situaciones y vivencias diferentes que tiene una persona en la vida, y en donde encuentra tantas cosas que son superfluas y vanidad y que son efímeras y que no tienen una real importancia, aunque al principio parezca tenerla. Y va buscando lo profundo, lo verdadero, lo esencial, lo que a veces queda oculto detrás de toda esa pantomima que está delante. Y justamente es maravillosa la reflexión final que él hace de este libro de Eclesiastés, que, si usted me permite, lo podemos leer para ver qué maravilloso es la conclusión final. Y él dice en Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Ese es el resumen de todo el libro, en donde él fue paseando por tantas circunstancias que el ser humano vive. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué extraordinaria reflexión que hace una persona en su vejez, la persona más sabia, quien supo gobernar de una manera gloriosa esa nación, una nación que vivía en permanentes guerras y por 40 años dentro de su reinado no tuvo una sola batalla. Una nación que fue próspera, que creció en cuanto a la interpretación, a la relación entre las personas, creció en cuanto a la economía, evolucionó, se expandió. Ahora bien, terminamos mostrando lo que termina siendo la insensatez de este hombre, el más sabio, pero a su vez el más insensato. Mientras Salomón anduvo con Dios, fue sabio, poderoso y muy próspero, y todos lo admiraban y de tierras muy lejanas vinieron a buscar sus consejos. Pero su corazón se inclinó a los placeres, a los banquetes, al vino, a la lujuria y a las mujeres, que apartaron su corazón de Dios. Y este hombre tan extraordinario llegó a adorar a otros dioses. Vemos solamente 2 versículos que destacan esto tan tremendo de este gran hombre Salomón. En Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 3, nos dice: porque en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Qué tremendo que una persona tan sabia termine siendo tan insensato por darle un agasajo a su carne, a los placeres, al vino, a la lujuria. A veces aquellos que tenemos la gracia de haber sido escogidos por Dios para llevar adelante una función, una tarea, una misión, un ministerio, no importa cuán grande o cuán pequeño, que tengamos la gracia de Dios de poder conservarnos en Él, de poder tener esa sabiduría de oír el consejo y no consejos de hombres que también pueden ayudar, porque dice la palabra de Dios: en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos, pero por sobre todas las cosas de oír el consejo de Dios para seguir adelante en la tarea que Él nos elige, y no desviarnos en dar rienda suelta a los placeres y al beneficio de nuestra carne, que termina en perdición de todo lo valioso y hermoso
que Dios puede entregarnos. Y termino con el último versículo que describe esa insensatez del hombre más sabio. Parece una paradoja, ¿no? La insensatez del más sabio. Por eso ese subtítulo, el hombre más sabio y el hombre más insensato. Leemos unos versículos en Primera de Reyes, el capítulo 11, de los versículos 3 al 6, y nos dice así: Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Tajante, tremendo. Y sigue diciendo: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Ya empezó a haber una mezcla, una mistura, una confusión en él. Dice: como el corazón de su padre David, que pese a sus errores se mantuvo hasta el fin recto para con Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¡Qué tremendo! El hombre más sabio se convierte en el hombre más insensato. Y esta es la reflexión final. Nosotros, como estos grandes personajes, tenemos muchos errores, muchos defectos y muchas debilidades. Pero cuando Dios te elige para una tarea, este es un privilegio maravilloso que tienes que darle la importancia que ella tiene. No te apartes por tus propios caminos, no te guíes por tus propios razonamientos, no des rienda suelta a tu carne, a tus placeres y a tu lujuria, para que no se pierda todo lo hermoso y valeroso que Dios pone en tus manos. Dios pone en ti una perla de gran precio. El servir a Dios no tiene igual. Es el privilegio más grande que cualquier persona puede tener. No importa en qué. Cuando Dios te elige para servir, hazlo de corazón y recuerda que la sabiduría es el poder saber oír el consejo. Salomón, el hombre más sabio e insensato. Dios te bendiga.